Hola mis amados, ¿cómo están? Una vez más, qué gusto verlos por acá. Bueno, ya la antepenúltima clase para ya finalizar esa sección de esas enseñanzas que hemos estado viendo acerca del llamado y que hoy estamos ya entrando a la última fase, que es la de los escogidos. Ya después vendremos con otra enseñanza y ya les iré notificando, les iré diciendo qué es lo que va a seguir. Bueno, hoy vamos a ver en esta clase acerca de los escogidos, aquellos que fueron llamados, pero iban a dar ya el paso a ser escogidos, pero desafortunadamente no fue así. Lo que se pierde un llamado, se va a llamar la enseñanza, de lo que se pierde un llamado. Cuando Dios se llama, como ya lo hemos estado viendo, tienes que ser fiel, tienes que ser una persona digna, tienes que ser una persona que honres, que respetes, que des el lugar al ministerio que Dios te ha dado. No es cualquier cosa. El ministerio que Dios nos ha dado es algo muy grande, es algo muy hermoso, es algo muy maravilloso. Y entonces como tal debemos de respetarlo, debemos honrar ese ministerio, porque si no de lo contrario, pues van a pasar cosas como las que vamos a ver precisamente hoy en esta clase. Y vamos a empezar de una vez con el primer ejemplo, lo encontramos ahí en Génesis capítulo 1, verso 28. Le voy a dar lectura a Génesis capítulo 1, verso 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Está llamando Dios a Adán y a Eva, una vez, bueno, a la primera creación que Dios había hecho, los llama y le dice, bueno, ustedes ahora se van a encargar de sojuzgar la tierra, de dominarla, de señorear sobre de ella. Y eso es algo muy importante porque Dios llamó a este hombre, a este Adán, llamó precisamente en primer lugar a señorear. ¿Qué quiere decir la palabra señorear? Quiere decir gobernar, quiere decir administrar, quiere decir ser jefe, eso quiere decir. Fíjense qué tremendo porque Dios le puso en sus manos y en sus pies toda la creación que él había hecho, hablando acá en la tierra. Dios le puso todo ahí al alcance de él y para que él dominara, para que él señoreara, para que él gobernara sobre toda la creación que Dios había hecho. Qué importante es esto porque desafortunadamente vemos ahora ahora la creación de la que gobierna al hombre, no el hombre a la creación. Eso es triste, pero bueno, entonces Dios lo puso para señorear. Y luego dice sojuzgar. La palabra sojuzgar quiere decir dominar, controlar, sujetar. Eso quiere decir la palabra sojuzgar. Es decir, que el hombre tenía el poder, la autoridad sobre toda la creación, sobre todo lo creado en esta tierra, y podía dominar sobre todo, podía controlar todas las cosas, aún las cosas de la naturaleza también eran controladas por el hombre. El hombre podía decidir cuándo tenía que llover, cuándo tenía que nevar. El hombre podía decidir todo, porque ahora sí que el administrador era aquel que Dios había puesto precisamente para administrar, para gobernar sobre toda la creación. Entonces, fíjense qué hermoso, qué maravilloso Dios llamando a Adán a hacer todas estas cosas. Su llamado era un llamado muy grande. Era ahora sí que sobre toda la creación que Dios había hecho, que Dios había formado, Dios lo puso a Adán ahí al frente, encima de todo para que gobernara. Bueno, pero ¿qué pasó entonces? Porque es que ahora la creación está totalmente al contrario, está totalmente opuesta al hombre. Bueno, pues lo que pasó ahí es que el hombre desafortunadamente desobedeció. Todos sabemos la historia, dice que Eva tomó del fruto, lo dio a Adán, Adán comió del fruto y bueno, de ahí se vino todo el desglose de situaciones, ¿no? El pecado, la maldad, la desobediencia, la transgresión, se vino entonces en la vida del hombre. ¿Y qué pasó entonces? Pues eso, que el hombre desobedece, no fue fiel, no fue digno al llamado que Dios le ha hecho. Dios le ha dicho nada más, mira, no comas de ese árbol, no comas, todo puedes hacer, de todo puedes comer, pero nada más ese árbol, no comas del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios lo había dicho claramente. Había miles de árboles de los cuales Adán podía comer, había cantidad de cosas que él podía ingerir, pero pues la mujer, ¿verdad? A causa de la serpiente,
y después se le dio al hombre, dice, y ahí entonces se vino toda la colación, ¿verdad? De cosas terribles a la humanidad. Entonces, Adán no fue digno, no fue fiel a su Por eso, de ahí la importancia, mis queridos, que entendamos esto, que tenemos que ser fieles. Si Dios nos da una orden, si Dios dice, vas a hacer esto o no hagas esto, hazlo. ¿Por qué? Porque en eso Dios te va a probar, en eso Dios va a ver que realmente si eres fiel al llamado de Dios o no eres fiel. Es por eso entonces en el caso de Adán, desafortunadamente no fue fiel a ese llamado, no fue obediente al llamado, no fue digno del llamamiento. Y eso es muy importante. Por eso nosotros que estamos siendo llamados a un ministerio, a un área ministerial, tenemos que ser fieles. No, no porque ya tengamos un ministerio que decir que ya podemos hacer lo que se nos pegue la gana. No, al contrario, tenemos que respetar, tenemos que honrar, como ya lo hemos visto en las clases pasadas, el ministerio que Dios nos da, porque no es algo de nosotros, no es algo que nosotros obtuvimos para nosotros o de nosotros, no, sino es algo que Dios nos dio, es algo que es de Dios, no es de nosotros, es de Dios el ministerio. Ese ministerio que Dios ha dado es de Dios. Entonces nosotros tenemos que administrarlo, como en este caso, alguna versión de la Biblia nos habla que administrar, fíjense cómo le dice, en vez de señorar, dice administrar. Somos administradores del ministerio que Dios nos ha dado. Tenemos que saberlo administrar, tenemos que saberlo manejar, tenemos que saber cómo conducir ese ministerio. No es nada más que ya tengamos ya ahora sí que el poder, la autoridad y ahora sí, puedo hacer lo que se me pegue la gana. No, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque miren lo que le pasó a Adán. Después de ser un ser, un hombre, ¿verdad? Totalmente pleno, totalmente dichoso, totalmente lleno de poder, de autoridad. Dios lo iba a llevar a otro nivel, obviamente. Dios lo iba a llevar a grandes cosas. A lo mejor, tal vez no solamente iba a señorear sobre la Tierra, sino iba a señorear sobre, mejor sobre la galaxia, sobre los planetas, sobre, no sé, varias constelaciones, qué sé yo, ¿verdad? Hasta dónde Dios lo iba a llevar, a dominar todas áreas aún ya fuera de la Tierra. Pero desafortunadamente Adán no fue fiel, Adán desobedeció, pecó, y de ahí entonces que se vino abajo el propósito de Dios, el llamamiento, se perdió y entonces dice la palabra que Dios lo echó del huerto y le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, mete a sufrirle a la tierra, ahora vas a empezar a sembrar, vas a empezar a labrar la tierra para que veas lo que es sufrir, lo que es padecer. Qué terrible, porque después de tenerlo todo, se quedó sin nada. Eso pasa con los llamados o aquellos que han sido llamados a su ministerio que no son fieles, que no son obedientes, que no respetan, que no honran el ministerio. Eso llega a pasar con muchos. Por eso, aguas, mucho cuidado. Abran bien los ojos, mis queridos ministros, ministerios. Tenemos que abrir bien los ojos porque todos estamos propensos precisamente a caer. Bueno, ese es el primer ejemplo, Adán. Vamos con el segundo ejemplo. Vamos a ver la vida de Sansón. Sansón, al igual, fue llamado, vamos a ver allí en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5. Vamos a ver lo que dice. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Fíjense lo que dice ahí, él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y luego dice el versículo 24 y 25 del mismo capítulo 13. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Fíjense. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Fíjense, qué tremendo. ¿Cómo dice ahí? Tres cosas. Primero dice que Dios lo iba a enviar para salvar a Israel. Luego dice que el niño, Dios lo bendijo. Era una bendición tremenda este niño Sansón. Y luego dice que el Espíritu del Señor se empezó a manifestar sobre él. Fíjense qué tremendas bendiciones, porque este hombre llamado Sansón fue precisamente llamado a ser un salvador,
un libertador. Recordemos que en ese tiempo no había reyes, no había ya patriarcas, nada más había jueces. Dios lo levanta a Sansón para ser un juez en Israel, una persona que juzgara al pueblo, que juzgara la maldad de los filisteos, y a la misma vez Dios le dio esa fuerza, ese poder tan grande que Sansón tenía. Todos lo conocemos, ¿verdad? Como un hombre muy, muy fuerte, pero su fuerza no radicaba en sus músculos, su fuerza no radicaba realmente en su cuerpo, su fuerza radicaba en cuando venía el Espíritu de Dios. Dice que él se ponía fuerte, se fortalecía, y entonces podía hacer cosas tremendas, cosas que un hombre normal no puede hacer. Una persona muy fuerte en cuanto a fuerzas humanas o musculares no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque dice ahí que el Espíritu de Dios venía sobre de él. Qué tremendo que Sansón fue puesto precisamente para salvar, para ser un juez en Israel, para que él sojuzgara al pueblo y obviamente a los enemigos del pueblo de Israel. Un hombre con mucha fuerza, con mucho poder, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor quisiéramos tener esa fuerza de Sansón, ¿no? Que quisiéramos tener esa fortaleza de Sansón, que imagínense qué tan fuerte era. Y repito, no era por su cuerpo, no era por sus músculos o porque él se iba al gimnasio a ejercitar cada día o porque él llevara una muy buena alimentación. No, era porque el Espíritu de Dios venía sobre él, porque incluso muchos teólogos dicen que pues Sansón era un de complexión normal, o sea, no era un tipo que dijéramos, bueno, pues era de 2,50 m o 2,80 m de alto y una masa muscular terrible, como hoy día incluso muchos fisicoculturistas la pudieran tener. No, no era así Sansón, era una persona normal. Por eso la gente decía, ¿de dónde viene su fuerza? ¿De dónde viene esa fuerza de este hombre? Porque pues lo vemos tan normal, una persona a lo mejor tal vez hasta sin músculos, ¿verdad? Y de repente agarraban las puertas, se las cargaba y de repente agarraba y cosas tremendas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con este hombre que Dios precisamente llamó a que fuera un juez, a que fuera un salvador? Fíjense la palabra salvador. Él salvará a Israel. Qué tremendo, ¿no? Porque no era cualquier cosa Sansón, no nada más iba a hacer ahí a matar filisteos o a levantar puertas, y no. Sansón iba a ser un hombre que iba a salvar al pueblo de Israel, va a ser un juez de Israel, con esa fuerza, con ese poder que Dios le había dado. Pero, ¿qué pasó con Sansón? Bueno, pues entonces pasa que empezó a jugar con su ministerio. Esa es una cosa que debemos de tener cuidado. No juegues con tu ministerio. ¿Por qué? Porque muchas veces jugueteamos con, dice, ay, güey, y si hago esto y como ves que no pasa nada, pues, ay, entonces no puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Y empiezas a juguetear. ¿Qué pasó con Sansón? Dalila se le acercaba y le decía, dime, revélame tu secreto de tu fuerza, dime dónde está tu fuerza, dónde radica tu fuerza. Y Sansón le decía, mira, si me atan así con cuerdas nuevas y llegaba a Sansón los filisteos y las rompía las cuerdas como hilos, ¿verdad? Y luego si me enreda mi cabello con trenzas, así, así. Y bueno, varias cosas que le decía a Dalila, engañándola, porque realmente no era por ahí. Hasta que Dalila después ya, al final, según se hace la víctima, se pone ahí en un drama y le dice, si tú me revelas es que no me amas, y entonces vamos a tener que finalizar nuestra relación porque no hay sinceridad, y quién sabe qué tantas cosas le dijo Dalila, en este caso a Sansón, ¿verdad? Pero lo cierto es que Sansón se dio, entonces le revela la fuerza. Entonces, ¿sabes qué? Pues es que, pues desde pequeño a mí Dios me dio la promesa que me iba a dar la fuerza, pero que yo no me cortara el cabello. Pero que también Sansón decía, bueno, yo creo que no, tampoco es por el cabello, pero bueno. Entonces se agarran, le cortan el cabello, ¿verdad? Y queda Sansón sin fuerza, ¿no? Entonces ya lo atan los filisteos. Y qué tremendo porque después dice que ahí en el capítulo 16, versículo 21, fíjense lo que dice ahí, 16, 21, dice que Sansón fue llevado precisamente a la cárcel y ahí lo pusieron a con el molino, como un animal. ¿Cómo acabó Sansón? Desafortunadamente como un animal, agarrando el molino ahí dando vueltas, ¿verdad? Para trabajar en el molino, ciego porque le quitaron los ojos. ¿Qué pasa con los ministros que juegan con su ministerio? Pues quedan ciegos, quedan sin visión. Ya muchos ministros cuando quieren levantarse otra vez dicen, bueno, ya jugueteé un rato, me voy a levantar otra vez y le voy a echar ganas, de repente ven que ya no tienen más fuerza, que ya no hay más visión, que ya nada más es el trabajo ahí normal,
que pues es un trabajo como, así como un asno, porque realmente ese era los que molían, en ese caso, valga la redundancia, en el molino, eran los asnos, los que daban la vuelta a una piedra muy grande. Y en ese caso pusieron a darla a Sansón. Qué tremendo, porque después de haber sido un juez, un hombre tan poderoso, un hombre que iba a ser llamado a salvar, ahora de repente ya estaba ahí como un animal ciego, triste, pues todos condoliéndose de él. Imagínense, en el pueblo de Israel decían, ay, pobre de Sansón, y miren nada más cómo está ahora, ¿verdad? Siendo digno de conmiseración. Qué terrible, porque muchos siervos, cuando no cuidan su llamado y juguetean con su llamado, juguetean con su ministerio, acaban así, como Sansón, ciegos y dándole nada más vueltas al asunto, dándole nada más vueltas porque ya nada más no se levantan. Eso es algo muy tremendo. Por eso tenemos que tener cuidado con el don, el llamamiento que Dios nos ha dado. Hay que ser fieles al llamado. Si Dios había llamado a Sansón a salvar a Israel, él no tenía por qué estarse metiendo ahí con cosas o mujeres o demás. Él tenía que haber dedicadose a salvar, a juzgar al pueblo, a luchar por el pueblo, a salvar al pueblo de los ataques de aquella posesión que tenían en ese tiempo los filisteos sobre el pueblo de Israel, pero sin embargo jugueteó, y a causa de ese jugueteo, pues él perdió el llamado, y de ahí pues que incluso hasta llevarlo hasta la muerte, al suicidio, cuando él dice, a ver, llévenme ahí a las columnas, y dice que pues agarró las columnas y dijo, muera Sansón con los filisteos, tiró las columnas y murió él junto con muchos filisteos que estaban reunidos ahí para burlarse, para mofarse de él. ¿Cuántas veces el diablo ha hecho así, te ha llevado a lugares para mofarse de ti, para burlarse de ti? Qué terrible es esto. Por eso, mis amados, tengamos cuidado con el llamado que Dios nos ha dado. Seamos fieles, seamos dignos del llamado, como lo hemos estado viendo. Bueno, el tercer ejemplo que vamos a tocar es el ejemplo de Judas. Todos sabemos de Judas también. Ahí San Juan capítulo 12, verso 6 nos habla un poquito acerca de Judas. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí el apóstol Juan, porque es la carta de Juan, el evangelio de Juan, dice que Judas lo habían puesto por administrador, por tesorero del grupo. ¿Quién lo había puesto? Obviamente Jesús, porque él era el que estaba al frente del grupo de los discípulos, después ya los apóstoles. Había sido llamado a ser un apóstol. Recordemos que mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente. Dicen que eran cantidades grandes. Dentro de ellos había muchos discípulos. Muchas personas piensan que nada más eran 12 discípulos. No, eran muchísimos discípulos los que seguían al Señor. Pero de esos muchísimos discípulos, el Señor solamente escogió a 12. 12 dice para que estuvieran con Él, para apostolarlos. Esos fueron llamados después ya los apóstoles. Y dentro de esos 12 que Él había seleccionado, de muchos, fíjense, de muchos, de esos 12 iba Judas. O sea, qué gran privilegio que Él y no otros cientos que a lo mejor deseaban, anhelaban estar con el Señor, ser unos discípulos del Señor, no pudieron entrar, sino fue Judas. Entonces, imagínense el gran privilegio que el Señor Jesús le había dado de ser llamado. Así nosotros hemos sido llamados con ese llamamiento, por eso todas las enseñanzas del llamado, pero tenemos que ser fieles al llamado. Y entonces fue llamado dentro de todas esas multitudes de discípulos, fue llamado a formar parte de esos 12, que ya después fueron los 12 apóstoles. Bueno, aparte de eso, era tesorero, era el que llevaba las finanzas. En ese tiempo, para que alguien darle ese cargo, esa responsabilidad, es que era de mucha confianza, era una persona que totalmente era una persona seria, era una persona de confiar, era una persona que incluso estaba preparada también para todo ese tipo de cuestiones, porque no eran pocas las ofrendas que entraban al grupo del Señor Jesucristo, eran muchas las ofrendas porque mucha gente rica donaba, daba, regalaba. Entonces, Judas, hermano, tenía un gran privilegio el estar ahí en la tesorería, en las finanzas. Fíjense, es otro gran privilegio que, sin aparte de ser llamado dentro de toda esa multitud de discípulos, luego lo pusieron de tesorero, de administrador. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego, aparte, amado por Jesús, porque Jesús lo amaba. ¿Por qué fue que lo entregó con un beso? Porque estaban acostumbrados a darle beso al Señor. Judas a lo mejor se acercaba, a lo mejor un poco menos que Juan, tal vez, pero se le acercaba, lo abrazaba, le daba un beso.
Entonces, fíjese qué tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús lo amaba. Jesús realmente quería que Judas fuera un apóstol glorioso de él, ¿verdad? Mas, sin embargo, hermano, todo esto, pero ¿qué pasó con Judas? A pesar de todos sus privilegios, a pesar de este llamado tan grande que el Señor Jesús le había dado, le había hecho, ¿qué pasó con Judas? Bueno, pues le ganó la codicia. Acordémonos que la codicia significa deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Deseo vehemente, es decir, a lo que desees con todo tu corazón. Como aquello que deseas, ay, yo deseo con todo mi corazón esto, deseo con todo mi corazón. Ese es un deseo vehemente. No es algo que uno dice, a veces hay cosas que deseas que dices, yo deseo tener esto, pero bueno, si se puede, si no, pues ni modo, ¿verdad? Ay, bueno. No, eso no es un deseo obviamente. El deseo obviamente es aquello cuando lo deseas de todo tu corazón, que pones todo tu entusiasmo en ello y dices, yo deseo con todo mi corazón que esto o aquello o el otro. Ese es un deseo. Judas tenía ese deseo obviamente, pero ¿por qué? Por las cosas materiales, por los bienes, por las riquezas. Judas tenía en su mente que Jesús iba a llegar a quitar al emperador en ese tiempo, iba a llegar a quitar a aquel César de romano y iba él a sentarse allá en el lugar de César. Entonces, esa idea era la que concebía Judas en él, porque él veía cómo la fama de Jesús iba creciendo, cómo la gente lo seguía, cómo la gente lo admiraba, cómo aún hasta los mismos romanos lo respetaban. Y todo eso lo veía Judas y decía, no, no, este hombre va a ser el mero mero, este hombre va a ser el bueno. Y cuando él esté ahí arriba, imagínense yo todo lo que voy a tener que administrar, toda la tesorería, todo el dinero de un imperio. Imagínense cómo se veía Judas ahí como un multimillonario, ¿verdad? Imagínense qué tremendo. Pero esa era su idea de Judas. Por eso él seguía a Jesús. En su corazón no había el deseo de seguir al Señor por amor, por pasión, por deseo, no, sino por codicia. ¿Cuántos cristianos, como hemos visto en las clases pasadas, cuántos han sido llamados, pero siguen al Señor por esa codicia? Decir, yo quiero ser como ese siervo internacional que tiene casas, tiene jets, ¿verdad? Porque a veces salen ahí, mira, este siervo tiene un jet privado y este siervo tiene un helicóptero, ¿no? Y ese siervo tiene unas mansiones, unas casas, o este siervo tiene un auditorio para tantas miles de personas, y a veces los llamados, aquellos que van empezando o que quieren empezar, se basan en eso, se fijan en eso y dicen, no, hombre, si el día de mañana yo también soy como este hombre, como ese siervo, no, gloria a Dios, y le voy a echar ganas, ¿no? Para hacer, no, 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 aguas, cuidado, alerta, no. Dios no te llamó a ser multimillonario, a ser rico, a ser famoso. El Señor tu llamado es a que le sirvas, le sirvas con todo tu corazón, le sirvas con todo tu amor, con todo tu deseo. Ese es tu llamado. Que no te bases a la codicia, también a la ambición. ¿Qué es la ambición? Deseo intenso y vehemente también de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Fíjense, esa es la ambición. Que no haya en tu corazón esa ambición de querer ser famoso, o que el día de mañana yo salga en la tele, salga en la radio, que el día de mañana todos me conozcan, que todos sepan de mí, escribir libros y no, 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 quita de tu mente todo eso, quita de tu corazón todas esas cosas, porque si no te vas a desviar, te vas a torcer. Estos hombres que ya acabamos de ver ahorita, Adán, Sansón, Judas, se torcieron precisamente por eso. ¿Por qué? Porque en su corazón había otras cosas y no estaba en su mente el deseo de servir al Señor, de consagrarse al Señor, de ser agradables al Señor. Y por eso se torcieron, por eso se corrompieron. Y entonces, ¿qué pasó? Se perdieron del llamamiento. Y cuando Dios ya estaba tal vez a punto de llamarlos a ser unos escogidos, unos selectos, pues desafortunadamente no fue así. ¿Por qué? Porque ellos mismos solitos perdieron su dignidad y perdieron obviamente su llamado. Y eso los hizo no pasar al segundo nivel, que es ser un eclectos, ¿verdad? Eso es terrible. Por eso, mis amados, ustedes que empiezan, ustedes que van a empezar en un ministerio, en una gracia, en un don, en un servicio, sean fieles al Señor. No vean a los demás, no pongan su mirada que si este es rico, que si está acá, que si este el otro. No, tú pon tu mirada en Cristo, que tu objetivo sea ser como Cristo, humilde, manso, sencillo, una persona dócil, una persona noble. Ese debe ser tu objetivo, ser como el Señor. No como el apóstol fulano, el apóstol perengano, no, sino como el Cristo Jesús. Que tú en tu corazón digas, yo Señor, yo quiero ser
humilde como tú, que a pesar de que el día de mañana a lo mejor me bendigas, me des, me proveas, no importa, yo voy a seguir siendo humilde, yo voy a seguir siendo sencillo, yo voy a seguir siendo manso, voy a seguir siendo ese hombre, esa mujer que tú quieres. Y entonces vas a poder llegar al segundo nivel, que es el ser un eclectos, un escogido. Bueno, espero tomemos estos ejemplos como una advertencia, como una alerta de lo que no debemos hacer, de lo que no debe haber en nuestro corazón ni en nuestra mente. Bueno, finalizamos. Ahora, la tarea. La tarea va a ser que me busquen dos personajes. O sea, poner más fácil ahora, dos personajes que les pasó igual que a Adán, igual que a Sansón, igual que a Judas, que se perdieron del llamado, que Dios tenía algo grande para ellos, que Dios iba a hacer cosas grandes en su vida, pero que ellos desafortunadamente no fueron dignos, no respetaron, no honraron, no tuvieron por digno el llamamiento y entonces a causa de eso pues se perdieron, se corrompieron y obviamente pues no pasaron a más, sino incluso muchos de ellos hasta acabaron muertos. Entonces, les encargo su tarea, escríbanos ahí por Facebook Messenger y por el WhatsApp. Prontamente estaremos también en Telegram, pero ahorita mientras esas dos. ¿Ok? Y también déjanos sus comentarios acá en YouTube para que podamos ir acercándonos a la comunidad. Denos también su like, es muy importante el like. Y también suscríbanse ahí, póngale donde dice suscribirse, suscríbanse y denle también a una campanita que está por ahí abajo, en la parte de aquí abajo, hay una campanita, denle ahí una campanita también para que cada vez que se suba un video, pues ustedes inmediatamente les llegue la alerta de que se subió un video, ¿ok? Bueno, pues estamos en contacto, mis amados, cuídense mucho, les envío muchas bendiciones, muchos saludos, muchos abrazos como siempre, y nos estamos viendo. Gracias, bye bye.